matemática. ¿Sí? Entonces, comenzamos con la primera fórmula y vamos a hacerlo paso a paso. ¿Sí? Ya está. Funciones matemáticas, la primera fórmula se llama suma. Lo voy a hacer que aquí, aquí está. Aquí nos dice la función suma o función matemática, ¿sí? Esta función suma datos numéricos, aquí dice el concepto de un rango de celdas. Siempre se pone el primer símbolo, ¿sí? Siempre se pone, y aquí está su síntesis. La síntesis es igual, siempre se pone el igual, viene el nombre de la función que es suma, y entre paréntesis viene el rango. ¿El rango qué significa? Las celdas. ¿Sí? Las celdas que voy a seleccionar, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso. Ahora, cuando hablamos de funciones matemáticas, si tú te ubicas en fórmulas, aquí está fórmulas, aquí vemos las fórmulas y acá dice matemática y trigonometría. Miren, aquí están todas las fórmulas que tenemos, ¿sí? Estas son las fórmulas tenemos trigonometría y tenemos matemática. Aquí tenemos coseno, tangente, ¿no? Entero, tenemos logaritmo, mínimo común múltiplo, ¿no? Números, raíz, potencia, allá el pi, allá el seno, el coseno, la suma al cuadrado, ¿no? Suma punto sí, todo esto está combinado entre suma y trigonometría. Está suma, las dos, ¿sí? Pero dentro de la suma encuentras la función llamada, o dentro de la función matemática encuentras la función llamada función suma, que el rango es el grupo de las celdas. Entonces, cuando hablamos aquí, en el primer ejercicio dice, haya la columna total de la suma. Por ejemplo, me está pidiendo que haya el total de toda esta fila, ¿sí? De cada columna. En este caso, la columna A tiene el número 4, columna B el 12 y la columna C el 8. La suma de todo. Entonces, la fórmula es, te voy a enseñar, puedes hacerlo de diferentes formas. Pones igual, suma, abres paréntesis, seleccionas el 4 y con el clic izquierdo arrastras a la derecha. ¿Sí? Entonces, igual suma desde B13 hasta D13. Le cierras el paréntesis, ¿sí? Y le das Enter. Ya está. Y nos sale 24. Otra forma y algo más rápido es otro. Por ejemplo, cierro esto, ¿sí? Lo voy a quitar y hago de otra forma. Selecciono aquí la celda y le digo por aquí en el botón de inicio, ¿sí? Aquí hay una M invertida, donde tú vas a poder encontrar la suma, el promedio, contar más y menos. Voy a ir al que voy a seleccionar la suma. Y ahí está, mira, automáticamente ya me selecciona toda la fila. ¿Qué me dice que es? Igual suma desde B13 a D13. Ya está. Ya hice la primera. 12 más 8, 20 más 4, 24. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Solamente arrastras. Ya no haces uno por uno. Solamente Día arrastramos. 29, profesor. ¿Sí? Entonces, solamente lo que hacemos es arrastrar. ¿Sí? Entonces, solamente arrastramos y ya tenemos el resultado, ¿no? Entonces, yo arrastro y ahí está, ¿no? En el siguiente me sale 15 más 9 más 5, 29, ¿no? Automáticamente. Solamente lo que vas a hacer es arrastrar. Ya tienes las, ¿no? Si te das cuenta, ahí dice suma igual B13 hasta D13. Ese es el rango. Todo este es el rango. Todo este se llama rango. El otro le das doble clic y ahí está, mira. Desde la letra B14, B14 hasta D14, ¿no? Lo que va a seleccionar es la B14, la C14 y la D14. Todo ese rango. Ya está. Y nos da 29. Ahora, quiero hallar aquí, me dice el total de los totales, la suma de todo esto. Entonces, igualito, pones igual suma, abro paréntesis y selecciono todo esto. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Ya está. Y nos sale la suma de todo esto desde E13 hasta E19 nos da, ¿sí? 732. Ahora, ¿qué pasa, profe? Cuando están por separados de columnas. Por ejemplo, tengo aquí en la columna A y tengo un espacio y en la columna B. Están por separado. Quiero sumar la columna A y la columna B. Aquí vas a hacer esto.
Ahí, un poquito ahí, ahí está, para que lo puedan ver. Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces aquí? Igual, escribes suma, abres paréntesis, y lo que vas a hacer aquí te das cuenta que dice número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, y sucesivamente, 3, 4, 5, 6, sucesivamente. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, seleccionar el 4, y le voy a dar punto y coma, punto y coma. Selecciona el 8, ya está, que sería de 30, y cierra paréntesis. Ya está. 4 más 8, 12. ¿Qué pasa si yo arrastro aquí, profe? ¿Me sale para todo? Sí, arrastras y ahí está, mira. 9 más 5, 14. 10 más 6, 16. 11 más 7, 18. Si te das cuenta, ahí está, mira. Solamente tienes que hacer la primera y lo demás es arrastrar. Y ya tienes el resultado. En alguna fórmula funciona así. Cuando son con criterios, ahí sí no funciona esto. ¿Sí? En este caso, aquí sí funciona porque estoy seleccionando rangos. En algunas funciones que vamos a llevar, no se utiliza esto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el resultado y nos sale 18 el último. ¿Sí? Ahora, vamos con la siguiente fórmula. Se llama producto. ¿Sí? Cuando hacemos la función producto, en este caso, es multiplicar. ¿Sí? No hay una fórmula que me diga igual así como igual suma, no hay una fórmula que me diga igual multiplicar, no. ¿Sí? Se llama producto. ¿Sí? Producto significa que vaya la multiplicación de datos numéricos dentro de un rango determinado. ¿Qué pasa aquí? Que voy a multiplicar el 4 más 2 por 12 por 8. Todo esto. ¿Y cuánto nos da como resultado? Vemos aquí. Hacemos igual producto, ¿sí? Producto significa multiplicar, le abro paréntesis y selecciono el 4, el 12 y el 8. Cierro paréntesis, ¿sí? Desde B10 hasta D14. ¿Qué pasa si una columna está en el medio? No hay. Le pones punto y coma y seleccionas la otra columna, ¿sí? Cuando tú quieres multiplicar dos números, pero uno está en el medio y no quiero utilizar el medio, sino la A y la C. Entonces haces punto y coma. Pero si vas a utilizar los tres, pues seleccionas los tres, ¿sí? Y cierras paréntesis. Ahí está. Nos sale el resultado de 384. Y así arrastramos hasta el último y tenemos, ahí está, 120 con el último, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que cómo multiplica 4 por 5, 20, 20 por 6, 120. Ahí está. Así es la forma de cómo multiplica, ¿no? Primero comienza con el A y el B, después de los dos que salen, multiplica por el C y nos da este resultado. Entonces, esta es la forma como trabaja. Miren la forma, ¿sí? Este se llama función producto. Ahora, vamos con la siguiente función. Se llama función potencia. No sé si se acuerdan anteriormente cuando hacían la función potencia, ¿no? Hacían, a ver, entonces, aquí te voy a explicar cómo trabaja esta función potencia. Entonces, a ver, está. Cuando tú hacías esto de la potencia, en este caso, utilizabas de esta forma. Ya está. A ver, potencia. Ya está. Esta es la función potencia. La función potencia halla la potencia de un número a la potencia especificada por usuario. Cuando tú ponías, hacías, ¿no? En la matemática, hacías 2, ¿no? Elevado, ¿no? Arriba ponían al cuadrado o al cubo, a la cuarta, ¿no? Encontrabas la parte de arriba. Entonces, aquí en Excel también se puede hacer esto, pero trabaja de esta forma. Por ejemplo, para hallar la potencia de un número a la potencia especificada como usuario, por ejemplo, del 2 quiero hallar el cuadrado, del 2 quiero hallar el cubo y del 2 quiero hallar la cuarta. Entonces, ¿cómo trabajamos aquí? Pones igual y escribes la palabra potencia. Acá está, potencia. Número, ¿cuál es el número? El 2. Punto y coma. Potencia, ¿cuál es la potencia? Al cuadrado. Al cuadrado es número 2. Le pongo 2.
¿sí? La expresión yo le pongo 2. Cierro paréntesis y ahí está, 4. ¿Sí? Esto es nada más lo que hacíamos. Igual, ¿no? Aquí igualito. Potencia. Selecciono el número 2, punto y coma, ¿no? Siempre date cuenta, si es una coma, porque en el mío hay punto y coma. En algunas computadoras depende de la configuración, como configuras fecha, todo, cómo sale. A veces sale con comita, a veces con punto y coma. En este caso el mío es punto y coma. Potencia, como es al cubo, número 3. Cierro paréntesis y ahí está. Tengo 8. Siguiente, igual, potencia. Selecciono el número 2, punto y coma, a la cuarta, pongo 4. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí está. Solamente lo que voy a hacer es arrastrar. Arrastramos. Ya tenemos 2 al cuadrado, o 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Igualito, cubo, arrastramos. 3 al cubo, 27. Ahí está. A la cuarta, arrastramos. 3 a la cuarta, 81. Ahí está. Entonces, esta es la forma como trabaja la potencia. Lo que ustedes hacían, ahora lo pueden hacer de esta forma en Excel, ¿no? Miren la forma que lo que podíamos hacer algo más rápido, ya lo podemos, ¿no? Hacer, como te digo, el Excel es como una calculadora, ¿sí? Es una calculadora que tú lo puedes trabajar. Como una calculadora científica, se le conoce calculadora científica. Entonces, esta es la potencia. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar la raíz cuadrada? Hay una fórmula de hallar la raíz cuadrada. Vas a poder hallar. ¿Sí? Así con decimales, tú lo vas a poder hallar. Entonces, miren, con lo que es producto, miren con lo que es potencia, solamente con potencia, solamente, ¿no? Miren, solamente algo, ¿no? Nada difícil, solamente ponemos igual, escribimos la palabra potencia, el número, punto y coma, lo que nos pide, que es al cuadrado, 2, y cierro paréntesis, nada más. Si te pide el cubo, con el mismo número pones igual potencia, seleccionas el número, punto y coma, seleccionas al cubo, 3, ¿no? 3, cierro paréntesis, enter. A la cuarta, igual potencia, ¿no? Igual potencia, abro paréntesis, selecciono el número, punto y coma o coma, y pongo a la cuarta. Ya está. Y solamente lo que hago es arrastrar. Arrastrar y ya tengo para todos. ¿Sí? Y la raíz cuadrada, algo va más, ¿no? Fácil, solamente pongo igual, raíz, abro paréntesis, pongo el número nada más y cierro paréntesis. Ya está, y ya tenemos la raíz cuadrada. Y arrastramos y ya tenemos. ¿Sí? Ahora, la siguiente se llama redondear. Por ejemplo, cuando los números, ¿no? Por ejemplo, tenemos número 10.5266 o 5.1234. Tengo esto. ¿Qué pasa cuando haces esto? Cuando haces uno y automáticamente los demás ya lo arrastras. ¿Sí? Arrastra. Solamente haces y arrastras. Pero tienes que hacer la fórmula para que haga. Porque, por ejemplo, si tú me pones 2, ¿no? Si tú pones 2 nada más, no pones la fórmula y tú arrastras, va a copiar 2, 2, 2, porque lo copia. Pero si tú haces, va a copiar la misma fórmula y va a arrastrar. ¿Sí? Ahora, vamos con la fórmula llamada redondear. Como les decía, redondear un dato numérico de decimales. Cuando tienes números decimales y los quieres convertir a enteros o con un décimo o centésimo o milésimo o etcétera, ¿no? Más adelante, ¿no? La síntesis es igual redondear el número, que es esto de aquí, el número que yo voy a seleccionar, y la posición de decimales. Si quieres entero, le pones 0. Si quieres décimo, le pones 1. Si quieres centésimo, le pones 2. Y si quieres milésimo, le pones 3. ¿No? Y 4, etcétera, ¿no? Más adelante. Por ejemplo, yo le pongo, aquí me pide que sea entero. Igual, redondear. Ahí está, redondear. Me pide el número. Selecciono el número. ¿Qué sería? B15, ¿no? B15. Punto y coma o coma.
número de decimal y como me está pidiendo entero, le pongo 0. Nada más. Y cierro paréntesis. Le doy enter y ahí está. De 10.5, ¿sí? Automáticamente es 11. Ahora, quiero hacerlo con décimo. Igual, ¿no? Le pongo redondear, ¿no? Redondear, número 10.5, 52.66, punto y coma, le pongo, como me está pidiendo décimo, le pongo 1. Cierro paréntesis, 10.5. Centésimo, igual, ¿sí? Le pongo, en este caso, redondear, número, punto y coma, y le pongo centésimo, número 2. Pongo 2. Cierro paréntesis, ahí está. ¿Por qué me sale 10.53? Acuérdate que dice 10.52. ¿Por qué no me sale 52? Acuérdate que ese 6 ¿no? Ha hecho que ese 2 se convierta en 53. Entonces, ahora es 10.53. Y por último, el milésimo. Igual, redondear, número, punto y coma, milésimo. Acuérdate que milésimo es 3. 3. Cierro paréntesis y ahí está. 10.527. Ese 6 del otro 6 ahora lo pone así. Y solamente lo que hago es arrastrar. Y ya tengo, mira, números enteros. 5 del 9.7 ahora se ha convertido a 10. De 15.84 se ha convertido a 16. De 30 normal. 36 de 20, ¿no? Y acá arrastramos y ahí 5.1, 9.8, ¿no? 15, ¿no? Y arrastramos. Solamente arrastras. Y ya tienes la fórmula. ¿Sí? Estas funciones, sumar, producto, potencia, raíz y redondear, son las funciones matemáticas. Entonces, esto le damos guarda y lo guardamos, ¿no? Le damos guarda, lo guardan ustedes. Ahora vamos con el segundo archivo. Se llama funciones estadísticas. Vamos a ver entonces el segundo archivo, que se llama, entonces, el siguiente tema se llama funciones estadísticas. Dentro de estas funciones estadísticas vamos a encontrar contar, contará, contar puntos y, contar en blanco, más, mínimo, promedio. Estas son las funciones estadísticas. Lo encontramos aquí. Fórmulas, ¿sí? Fórmulas. Y nos vamos aquí, que nos dice más funciones, y aquí dice estadísticas. Miren todas las estadísticas que encontramos. De contar, contar en blanco, ¿no? Crecimiento, ¿no? Son fórmulas que podemos ver. Desviar, ¿no? Todas estas son las funciones estadísticas que nosotros podemos ver, ¿no? Y hay más, intervalo, el más, el mínimo, ¿no? Todo aquí, promedio. Todas estas son fórmulas estadísticas, pero las que he seleccionado son las que un poco más se utilizan, ¿sí? Son 7 fórmulas que he seleccionado. Entonces, vamos con el primero, fórmula contar. ¿Qué es la función contar? La función contar lo que hace es contabilizar las celdas que tengan solo valores numéricos. Todo lo que tengan número, solamente vamos a poder utilizar esta función. Solamente lo que tengan número. Los que no tengan número o lo que tengan letra, no lo va a reconocer. Solamente tiene que tener número. En este caso pongo un ejemplo. Me dice, número de alumnos con DNI. ¿Cuántos tenemos con DNI? Sabemos que son 4, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Las demás están vacías. Pero ¿qué pasa si yo le pongo una letra? No lo va a reconocer la fórmula. Miren, ¿no? Pongo igual, contar, abro paréntesis y selecciono el rango, que sería todo esto. Todo esto de la columna DNI lo voy a seleccionar. Si te das cuenta, los números solamente hay 4, pero le he puesto a 1 la letra A. ¿Qué pasa cuando le pongo la letra A? Le doy Enter. Ahí está. 4, nada más me lee. Acuérdate que si tiene letra, no lo va a leer. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un número nada más? Ahí recién me lo lee. ¿Sí? Solamente lee lo que son números. No te lee letras. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo. Número de alumnos con teléfonos. Tenemos 2. Igualita la misma fórmula. Igual, contar, abro paréntesis
y selecciono todos los teléfonos. Así estén vacíos todos, algunos, los selecciono, todo ese rango. Hago paréntesis y le doy enter. ¿Cuánto sale número de alumnos con teléfono? Solamente 2. Solamente 2 con teléfono. Los demás no tienen teléfono. Solamente hay 2 alumnos con teléfono. ¿Sí? Ahora, la siguiente fórmula se llama contará. ¿Qué es lo que hace la función contará? La función contará lo que hace, cuenta los valores que hay en un rango. Aquí, la función contar puede contar letras. ¿Sí? Contará va a servir para letras. ¿Sí? En este caso, cantidad de clientes. ¿Cuántos clientes tenemos? ¿No? Aquí ya sabemos que son 6. Entonces, pongo igual, contará, ¿sí? Hago paréntesis y selecciono los clientes. Cierro paréntesis y ahí está. Si te das cuenta, contar números, contará letras. Entonces, vamos con el otro. Número de clientes que dieron su estado civil. Solamente hay casos. Soltero, casado, soltero, viudo. 4 nada más. Entonces aquí, contará. Hago paréntesis y selecciono todos los que son estados civil. Desde la C14 hasta la C19. ¿Sí? Y cierro paréntesis. 4 nada más. Entonces, miren cómo trabajan las funciones estadísticas de esta forma. Contar números, contará para lo que son letras. ¿Sí? Ahora, hay otra función llamada contar.sí. Que esto, la función contar.sí, cuenta el número de celdas dentro de un rango que coincidan con el criterio específico. Aquí me está pidiendo números de personas solteras. ¿Sí? ¿Sí? Número de personas solteras. Y entramos en... Entonces, aquí la fórmula es igual, aquí nos dice, miren, contar.sí, ¿sí? El rango, ¿sí? Número de personas solteras. Selecciono el rango donde están los estados de personas solteras. El estado civil. Selecciono todo lo que es el estado civil. Punto y coma. El criterio. Para saber que son solteros, el criterio es la letra S. Entonces, entre comillas, pongo S. Cierro comillas. Igual, contar.sí. ¿Sí? Acá dice contar.sí. Cuenta, ¿sí? Lo que dice, cuenta las celdas de rango que coincidan con la condición dada. En este caso me está pidiendo número de personas solteras. Busco dónde están las personas solteras, que sería el estado civil. Entonces voy a seleccionar todo el estado civil, ¿sí? Y le voy a dar punto y coma. Ahora viene el criterio. El criterio cuando son números, puedes ponerlo así, ¿sí? Normal, ¿no? Pero cuando es con letras, ¿sí? Tienes que ponerle comillas, ¿sí? Cuando tienes que poner el símbolo también, el símbolo mayor de los operadores, mayor o menor, tienes que ponerle entre comillas, ¿sí? Ahí sí, ¿sí? Entonces el criterio aquí me está diciendo entre comillas que sea la letra S, porque son solteros. Cierro comilla, cierro paréntesis. Le doy enter, 4. ¿Cuántos son solteros? 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4. Ahora, cantidad de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? 1, 2, 3. 3 mujeres. Igual la misma fórmula. Contar, punto sí, rango, todo lo que es el censo, ¿sí? Punto y coma, el criterio, aquí va a ser la letra F. F. Cierro comillas y cierro paréntesis. Le damos enter y ahí está. 3. Entonces, eso es lo que hace la fórmula contar punto sí. Siempre coincide con el criterio que tú le indiques. Si quieres haya solteros, le pones la S de soltero. Si quieres haya mujeres, la M, mujer, ¿no? Entonces, de esta forma, tú vas a poder trabajar con Tarpulso. Al final, vamos a ver aquí un ejemplo, al final, ¿sí? De igualito, de las fórmulas. A ver, entonces, nos vamos con la siguiente, ¿sí? La siguiente se llama contar en blanco. La función contar en blanco, ¿qué es lo que hace? Cuenta el número de celdas dentro de un rango, ¿sí? Acuérdate que un rango es esto, ¿sí? Rango es esto, cuando seleccionas todo, eso es un rango, ¿sí?
que estén vacías, ¿sí? Por eso se llama contar en blanco. Todo lo que esté vacío. Número de alumnos sin DNI, por ejemplo. Aquí sería todos los que no tengan DNI. ¿Cuántos hay? Uno y dos. Entonces me va a contar los que estén vacíos. Igual, ¿no? O por ejemplo, lo que digan nulo, ¿no? Que no hay nada, vacío. Entonces aquí sería contar, ¿no? Contar punto en blanco, ¿no? Contar punto en blanco. Selecciono los DNIs y cierro paréntesis. Ahí está, dos. Dos alumnos sin DNI. Número de alumnos sin teléfono. Aquí serían 4. Igual, contar punto en blanco. Rango. ¿Cuál es el rango? Todo esto. Donde están los teléfonos. Cierro paréntesis y ahí está. 4. ¿No? Miren la diferencia de cada uno. Con contar, cuenta números. Contará, cuenta letras. Contar puntos sí tiene que coincidir con un criterio, con lo que nos pida, ¿no? O qué es lo que nos pide como pregunta, ¿no? Siempre va a ser con un criterio. Contar en blanco todos los números, todas las celdas que estén vacías nos va a contar. Ahora nos vamos a la fórmula más. La fórmula más lo que hace es imprimir el máximo número de un grupo de datos. De un grupo de datos nos da el resultado el mayor número, ¿sí? Y esto siempre trabaja con datos numéricos, no puede ser con letras, solamente con números. Entonces, aquí yo pongo la fórmula igual más, ¿sí? Nada más. Y voy a seleccionar, aquí me está diciendo el máximo del básico. Selecciono el sueldo básico, ¿no? Lo selecciono. ¿Cuál es el mayor aquí? Si nosotros nos damos cuenta, es 700, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hay dos 700, profesor? Solamente va a reconocer a uno. Solamente a uno. Si hay dos, solamente uno, ¿sí? Entonces, selecciono todo el sueldo básico, desde C14 hasta C19, y le digo cerrar paréntesis. Le doy Enter. El mayor de todo esto es 700. ¿Sí? Entonces, ahora el máximo de descuento. Por acá, por ejemplo, vemos 260. Y solamente, como te digo, va a reconocer a uno. ¿Sí? Ponemos igual, más, abro paréntesis y selecciono todo el descuento y cierro paréntesis. Ahí está, 60. ¿Sí? No importa si hay 2 o 3 o 4 o 5 o 6, 7, solamente va a ser a uno. Acuérdate que es el máximo, ¿sí? Hallar el máximo. Hay otra fórmula que se puede hallar. Quiero hallar el primer máximo, el segundo máximo, el tercer máximo, y hay otro. Es un poco más avanzado, ¿sí? Entonces, aquí vemos la fórmula más. Después tenemos la fórmula min, que es min, imprime el mínimo número, el que es menor de todos, ¿sí? Pero también de datos numéricos. Nota mínima de Windows, ¿cuánto es el mínimo? Aquí tenemos 10. Entonces, igual, min, abro paréntesis, selecciono los números, todo el rango de números, todo esto, de Windows nada más, desde C14 a C19, y cierro paréntesis. Mínimo, 10, ¿sí? El mínimo es 10. Ahora, siguiente. A ver, siguiente, nota mínima de Word. Igual, min, abro paréntesis, toda la columna Word. Todo lo que es Word. Desde D14 a D19, ¿sí? ¿Y cuánto es el mínimo? 8. Cierro paréntesis y le doy Enter. Ahí está, 8. Entonces, miren, hemos hallado el máximo, hemos hallado el mínimo. Ahora, profe, ¿cómo es el promedio? Miren cómo se trabaja el promedio, ¿sí? ¿Cómo no? Aquí la función promedio nos devuelve el promedio aritmético de un rango de datos. Cuando yo hago las notas, ¿no? Sumo todas las notas y nos sale un promedio final. Ese se llama promedio final, que sería igual promedio, ¿sí? Selecciono todo, por ejemplo, Windows, Word y PowerPoint, que es el alumno Peña. Cierro paréntesis. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar esos tres y lo divide entre tres. Automáticamente ya lo reconoce la fórmula promedio esto, que 20 más 20 más 10, 50 entre 3, ese es el resultado final que nos sale 16.50.
7. Ese es el resultado final. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacerlo en entero, ya sabemos que tenemos que usar la fórmula redondeada. Arrastro, ya tenemos el resultado. Ahí está. 15.7, 13, 20, 14. Esa es la fórmula promedio. Sumar. Pero ¿qué pasa, profe, cuando quiero nada más sumar dos notas? Haces esto. Hago paréntesis. Quiero sumar solamente promedio, punto y coma, y quiero sumar PowerPoint. Esos dos nada más. Entonces, con punto y coma para separar a Word. Cierro paréntesis y ahí está. Promedio 20. 20 más 20. Ahí está. ¿Sí? Ese es cuando quieres hacer una separación. Y aquí tenemos un ejercicio de lo que hemos estado haciendo anteriormente. Aquí, por ejemplo, control de pasajeros. Tenemos los turistas, tenemos sus edades, tenemos su sexo, destino y pasaje. Por ejemplo, aquí nos dice total de turistas. ¿Qué función utilizaría aquí? ¿Sí? ¿Qué función utilizaría con todas las que hemos trabajado? Este ejercicio es con lo que hemos hecho ahorita, en clase. ¿Cuál utilizaría? Contar, contará, contar puntos sí, contar en blanco, más, mínimo, promedio. ¿Cuál sería aquí la función que utilizaría para hallar el total de turistas? ¿Sí? ¿Cuál sería aquí la función? En este caso, a ver, ¿sí? Por ahí, a ver. Contará. Contará, Contará. ¿no? Función contará. Y correcto, ¿no? Correcto. Contará. Abro paréntesis. Acuérdate que la función contará cuenta todo lo que sea letras. Cierro paréntesis y ahí está. 11 turistas, correcto. ¿Sí? Ahí está, correcto. Entonces, ¿no? Miren la forma, ¿no? Cómo vamos trabajando. A ver, vamos con la siguiente. Turistas que dieron su edad. Solamente los que dieron su edad. ¿Qué fórmula utilizaría aquí? Contar. ¿Contar? Ya, por ahí, contar. Sí, correcto, contar. Contar. Ahí está, correcto, contar. Cierro, acuérdense que números. Ahí está, 8. Son 8, 3, 6, 7, 8. Correcto, contar. Correcto. Ahora, turistas que no dieron su edad. ¿Cuál sería la fórmula aquí cuando me dice Contar punto blanco. contar punto en blanco? Igual, contar punto en blanco. Los que no tienen, ¿no? Contar punto en blanco. Selecciono la edad, toda la columna de edad y cierro paréntesis. Ahí está. Solamente 3 no dieron su edad. Ya está. Aquí, turistas con la edad máxima. ¿Qué fórmula utilizaría? ¿Sí? Si me dice turistas con la edad máxima, ¿no? Sería Más. más, ¿no? La fórmula más. Más. Ahí está. Las edades, buscamos dónde están las edades aquí. Y vamos a ver cuál es el mayor. 71 es el mayor, ¿no? El turista con la edad de 71 casas, ¿no? Y la mínima edad con la fórmula. Min. Ahí está, correcto. Seleccionamos, cierro paréntesis, enter. La edad mínima, 23. Bueno. Ahora, promedio de edades. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar todo esto. ¿Sí? Ahora, acuérdense que si voy a hacer promedio de edades, no, es no, la fórmula promedio. Pero miren la diferencia con esto de aquí. Cuando tú seleccionas todo y le das enter, sale 39.12.5. Pero ¿qué pasa ahora cuando hago esto? Promedio, hago paréntesis y selecciono este, punto y coma. Esto, punto y coma. Lo de aquí, punto y coma. Y esto. Miren la diferencia con el resultado. ¿Sí? Si te das cuenta, miren, ¿no? Los dos hacen el mismo. Pero ¿qué pasa cuando tú le aumentas? Cambia este. ¿Sí? Ahí cambia. Y este no cambia. ¿Sí? Entonces, para que no hagas, profesor, porque tal vez veas, profe, pero como estaba vacía, hice esto, ¿no? Hiciste esto, ¿no? Pero acuérdate que el promedio no es que importe que tú selecciones todo y estén vacías algunas, igual, cuando haga su promedio lo va a dividir por solamente por los cuantos tienen números, nada más.
Entonces, aquí lo va a dividir por 8. ¿Sí? Aquí lo divide por 8. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a poder ver. Ahora, cantidad de masculinos. ¿Qué fórmula utilizo aquí? Contar puntos sí. Contar puntos sí, ¿no? Igual, contar puntos sí, abro paréntesis, masculino, selecciono todos los que son más, ¿no? Todo eso, punto y coma, y el criterio entre comillas, pongo masculino, que sería M. Cierro comillas y cierro paréntesis. Aquí yo no puedo hacer esto, arrastrar para que me salga en femenino. No, no puedes hacer esto, ¿sí? Esto no, ¿sí? No puedes hacer esto, ¿sí? Tienes que poner aquí. En este caso, en la fórmula contar puntos sí, tienes que hacerlo por separado. Si son criterios diferentes, hay que hacerlo por separado. Seleccionamos, punto y coma, entre comillas, F. Cierro comillas, cierro paréntesis. Ahí está, 6. Femenino, 6. Masculino, 5. Acuérdate, ¿cuántos turistas hay? 11. Entonces, la suma de los dos, ahí está, 11. ¿Sí? Entonces, esto lo guardamos. Vamos a guardar para que puedan ver. Ya está. Entonces, aquí dice, ponen sus datos, ponen sus nombres, ¿no? Nombre y apellido, acá su grado. Aquí, práctica número 1. Dice, el costo total será la sumatoria entre la número obras y respuesta, ¿sí? Será la sumatoria de 2, ¿sí? Y multiplicado por la cantidad. Entonces, aquí lo que vas a hacer es poner así, igual, ¿no? Adentro de aquí, ¿no? Dentro de aquí pones igual, pones primero la obra, ¿no? Pero como va a hacer estas dos operaciones, ¿sí? Por ejemplo, así, F, ¿no? Más 12, que es la suma, por la cantidad, que es esto de aquí. Cantidad sería 2. Nos va a salir este resultado. Pero ¿qué pasa cuando hago esto? Le abro paréntesis, pongo 30 más 12, cierro paréntesis, por 2. Miren el resultado. Aquí me salió 54 y aquí me salió 84. ¿Sí? Aquí siempre hay que saber utilizar. Si primero es una suma y después multiplicas, hazlo en paréntesis. Porque si tú lo haces de corrido, te va a pasar esto. Te va a salir menos. ¿Sí? Te va a salir menos. ¿Sí? Te va a salir 54. ¿Por qué? Lo que hace primero, ¿no? Primero multiplica y después se va a la suma. Cuando haces esta operación. ¿Sí? O a veces suma, ¿no? Y lo primero que queremos es que primero sume y el resultado de eso multiplique por 2. Recién. Entonces, aquí está haciendo primero la multiplicación y después lo suma con el número 30. Entonces, por eso nos sale 54. ¿Sí? Entonces, tengan ese error porque 12 por 2, 24. Más 30, 54. Ahí está, miren. Entonces, si la diferencia es, ¿no? 42 por 2 nos sale 84. Entonces, vean la diferencia ahí. Para que no se equivoquen, ahí les estoy diciendo el error que pueden equivocarse. ¿Sí? Y acá tiene que salirnos 84. Y acá, cuando lo sumen todo, acá está el resultado. Y acá también súmenlo. De cada columna, sumen la suma de todo esto. ¿No? Esto de aquí. Igual, suma la, ¿no? Profe, pero cuando descargo el esto, no me deja, ¿cómo se dice? Hacerlo. Ah, ya, hay una opción en la parte de arriba que dice, sale un fondo amarillito acá. Le dicen habilitar y lo habilitan. Ah, ya, ya, Y sí, ya. acá dice cantidad máxima de reparación. ¿Qué fórmula usamos para hallar el máximo? Más, ¿no? Cantidad mínima de reparación. Profesor, ya eso han estado otra clase. ¿Sí? Entonces, este es como tarea. Aquí tienen 4 ejercicios. ¿Sí? Tienen de la fórmula contar, tienen de sumar, multiplicar, ¿no? Y aquí está. ¿Sí? Estos 4 ejercicios me lo van a enviar el día, ¿sí? Me lo van a enviar, ¿no? Ahí